En tu honor, caballo mayor, Pío Conga, quien te acompañó por años. Que el ritmo y el aplauso lleguen hasta donde estés. Qué despedida tan especial, entre lágrimas y merengue. A ritmo de tambora te dijimos adiós. A ritmo de tambora permaneces entre nosotros. Señor, en ambiente, ¿qué le parece si entramos en ambiente y hacemos la clave? Ra, pa, 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 pa. Cuando la alegría visitó la tierra, decidió contaminar a algunos seres humanos con su embrujo. Sin embargo, no muchos calificaron para tan alto rango, hasta que apareció un rostro luminoso, un dominicano sin par, cuyo nombre, Juan de Dios Ventura Soriano, hizo palidecer con su sonrisa grande y explosiva a la propia alegría. Desde entonces, sin él mismo saberlo, pudo contagiar al mundo entero con su música alegre y universal. ¡Sí! Era Nochebuena y yo preparé una fiesta con vino, manzana, mucho ron y lechón. El legendario merenguero Johnny Ventura, aquel que soñó un día ser el mejor arquitecto del país, carrera que no pudo realizar por tantas limitaciones económicas, logró, sin proponérselo, erigir las más grandes obras monumentales de simpatía y enaltecer ese ritmo que movía cada célula de su piel y transmitía con ímpetu a su paso. No es posible hablar del máximo exponente del merengue en todo el mundo sin dejar de agradecer su presencia en los escenarios, que fueron cada uno de los hogares dominicanos y de muchos rincones de esta tierra que habitamos. La Navidad no es tal si no sentimos y escuchamos al padre del merengue moderno, al merenguero del siglo, la industria nacional de la alegría, el señor del merengue o el hijo del pueblo, sencillamente Johnny Ventura. Uchi Lora, amigo, hermano de Johnny. Uchi produjo, creo que más de 30 temas para Johnny, incluso algunas producciones discográficas completas. Y fue la persona escogida por la familia para pronunciar las últimas palabras, para despedir a Johnny. Por supuesto, lo hizo con una décima. Uchi, primera Navidad sin Johnny. No. ¿No? No habrá Navidad sin Johnny, porque siempre habrá Johnny. Así es. Johnny Ventura es inmortal. Así lo dijiste. Que el pueblo lo sigue propagando, Johnny Ventura, inmortal. ¿Cómo se inicia esa relación de amistad, de trabajo, esa relación integral entre ustedes dos? Bueno, yo lo conocí primero como admirador cuando yo era adolescente y yo no me perdía una fiesta en Santiago. Y cuando Johnny Ventura tocaba en Santiago, todo el mundo iba, incluido yo. Y yo lo conocí así porque él era muy amable con todo el mundo. Todo sí, un caballero. Yo era un admirador más, pero él hablaba con uno y todo, en fin. Y bueno, ya luego cuando vine a trabajar aquí a la capital, en la televisión y eso, él tocaba en el show del mediodía, que yo trabajaba ahí. Después yo trabajaba otra vez con Jackie, después en Jackie Freddy de Noche, que fui productor ejecutivo, en fin. Así que lo vi muchas veces y se fue, nació una amistad. Después yo trabajé con Johnny en la producción de uno de sus programas y la verdad es que nos hicimos muy amigos. La admiración que le tenía como artista entonces se creció al conocerlo como persona, porque qué clase de buena persona era Johnny Ventura. Bueno, y esa amistad creció. Y luego entonces se hizo la relación de otra manera más estrecha
porque un día fue a mi casa y me dijo, óyeme, me gustan las décimas que tú haces en el show del mediodía. Me gustaría que tú me hagas letras de canciones así, en décima, como tú haces, como tú terminas los comentarios. Y yo dije, bueno, sí. Y así comenzó la cosa. Y eso que acabas de decir es muy importante, que la admiración que le tenías como artista aumentó al conocerlo como persona, porque a veces pasa lo contrario. Hay artistas que decepcionan cuando uno los conoce como seres humanos. Sí. En este caso fue lo contrario. Más de 30 temas compusiste para Johnny. Sí. Y hay una producción, creo que la de un aniversario, en la que compusiste todos los temas, incluyendo para artistas que la acompañaban, como Celia Cruz, Armando Manzanero. Sí, eso fue el 35 aniversario de su carrera y llegó a 60, ¿verdad? A 59. Entonces, él tuvo la idea de hacer cada canción con un artista invitado y me pidió que las escribiera todas. Yo le escribí 14, pero se realizó con 10. Fue con varios artistas importantes dominicanos y extranjeros. Pusimos a Armando Manzanero a cantar un merengue, y bien que lo cantó. Wow. Si piensas de la mujer que te pesa, que pone en ti su alegría y un sol sobre tu cabeza. Ahí estaba también el zarcero puertorriqueño Andy Montañez, Daniela Romo, oye, Celia Cruz. Dios, pero eso es una joya. Sí, el grupo Nietzsche, todo eso grabaron ahí. Y es inolvidable para mí, primero porque quedó muy bien, bueno, como todo lo que hacía Johnny, pero quedé satisfecho porque traté de hacer cada tema ajustado al estilo y la personalidad del invitado. Cuando yo comencé a hacerle canciones a Johnny, ya Johnny era archifamoso. Entonces tú sabes que el negocio de la música cambió. Vender discos en una época fue negocio. Ahora eso es una inversión porque un disco pegado es el que te hace vender la fiesta. Pero Johnny Ventura era Johnny Ventura. No necesitaba tener nada pegado para que lo contrataran constantemente. A propósito de eso, desde tu punto de vista, ¿cuál fue el tema que lo posicionó en el gusto popular? La Agarradera. La Agarradera. Sí. Oye, este merengue es el de la Agarradera. Oye, este merengue de la Agarradera. Lo bailan las niñas. Ahora, Uchi, qué grande era Johnny. Parece mentira, porque todos hemos admirado a Johnny Ventura siempre, pero luego de su muerte, que uno ha estado revisando su vida, su producción, solamente de reconocimientos, miles de reconocimientos, pergaminos, llaves de ciudad, 28 discos de oro, o sea, a uno le parecen 2 de platino, Grammy latino, un Grammy a la excelencia. ¿Cuán grande era Johnny? ¿Cómo definirlo? Bueno, te voy a agregar algo a todo lo que tú dijiste. 100 y pico de álbumes. No creo que exista otro artista en el planeta Tierra que haya grabado esa cantidad de álbumes. Una vez le decían la industria de la alegría. Así es. Era una industria haciendo Así discos. es. Realmente. Increíble rendimiento. Y precisamente Dionis Fernández habla ahora de su preparación integral, incluyendo desde el empresario, artista, político. Vamos a ver. Señor en ambiente, ¿qué le parece si entramos en ambiente y hacemos la clave? Ra, pa, 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 pa. Y con el piano, Gillo, ahí mismo con el piano, sí. Johnny, como perteneció a esas orquestas de la época de Trujillo, en la voz dominicana, había una condición que había que tenía que ser cubierta, y era pasar por la escuela de cantantes que tenía Petán Trujillo en la voz dominicana. Y Johnny, que cantaba en esas orquestas de la época, tuvo que pasar por la escuela. O sea que Johnny se preparó. Pero además de la parte musical, que cumplió su ciclo, porque no era una condición que tenía que cubrirse, y Johnny la cubrió. Johnny también estudió locución. Johnny fue también abogado, graduado. O sea que lo que Johnny hizo fuera de la música como persona, o sea, la capacitación personal de Johnny
lo llevó también a otros puntos, porque es una mente muy lúcida. Johnny tuvo programas de televisión. Johnny era empresario. O sea, Johnny fue realmente una figura que ha dejado una huella imborrable en lo que es la historia dominicana. Y un hombre, Uchi, que vino de abajo. Sí, señor. Esa es la verdad. Es un ejemplo de superación. De superación en base al estudio, a la dedicación, al empeño. Es un ejemplo, un verdadero ejemplo. ¿Cómo lo logró? Él lo explicó muy bien. Mire, yo me estoy erizando. Él decía, es una cuestión de actitud. Venía de la escasez y nos dio un ejemplo de lo que es transformar esa escasez para más adelante lograr abundancia, pero en base al ahorro, en base al trabajo. Escuchemos en las propias palabras de Johnny este testimonio. Y yo no sé si ustedes conocen personas que pasan hambre. ¿Conocen? ¿Por qué habiendo tanta abundancia en la tierra, hay gente que pasa hambre? Yo digo, es problema de actitud. A mí no hay que contarme cómo es la miseria, cómo es la dificultad del mundo, cómo es pasar hambre y esas cosas. Y entre las tantas cosas que hice, mamá en cierta ocasión era la cocinera en una casa de familia en Gascue y ganaba 8 pesos al mes. Y yo un día desde el lugar donde ella trabajaba me fui a Guivia y empecé a caminar por ahí. De repente llego frente al rompeolas y veo unos pescadores y veo que sacan peces. Y más que los peces, yo me puse a observar si había alguien a quien pagarle esos peces. Me di cuenta que no se lo cobraban. Mamá me daba 5 centavos para ir a la escuela. Era bastante distante donde yo estudiaba. Y entonces, por la mañana, como había fresco, yo me iba caminando. Y a mediodía, a la 1 de la tarde, entonces cogía la guagua porque era mucho calor. Hasta que tuve dinero suficiente para comprar gangorra, comprar un anzuelito en una ferretería, cogí una latita, saqué lombrices de tierra y me fui con esa latita y lombrices de tierra al mismo lugar donde vi los pescadores, en el rompeola, y ese día saqué 7 pececitos. En el camino, vendí 5. Y con los otros 2, mamá lo cocinó, con el dinero que le di, compró aceite, compró plátano y compró la cosa y comimos muy bien. Me di cuenta que se podía comer bien y que no había que pagar nada. Pero, ¿por qué le hablo de actitud? Porque cuando las cosas empezaron a cambiar en mí, los muchachos del barrio vivían lo mismo que yo. Y yo empecé a decirle de dónde sacaría esa ropa y cómo yo la conseguía y qué yo hacía todos los días. Ninguno fue a pescar conmigo. Te pregunta, ¿por qué, habiendo tanta abundancia, hay gente que pasa hambre? ¿Lo habían preguntado alguna vez? Actitud. Uchi, esto que cuenta el propio Johnny, tú lo citas en la 10ª, en esas palabras finales cuando decías su madre fue su inspiración y que él logró superar ese abismo económico y social. Y que él talló una estatua colosal de sí mismo porque se hizo él. Cuando hay una persona que llama tanto la atención, es tan impactante como Johnny, a la gente le pasan por alto muchas otras buenas cualidades y condiciones y logros, porque lo que más llama la atención es demasiado poderoso. El intérprete de merengue más grande de la historia. Pero, por ejemplo, la gente regularmente no sabe de su preparación musical. Johnny se buscaba los mejores arreglistas, pero él también era orquestador de muchos de sus temas. A él le hacía arreglos, por ejemplo, Félix Rosario, y varios otros buenos arreglistas, pero él arreglaba varias de sus canciones. Por ejemplo,
Hay un tema que yo le escribí, que es el olor de la lluvia, que yo los invito a que si lo escuchan, le pongan atención a la regla musical. La lluvia huele a traguito, se va a apagar. La lluvia huele a traguito, se va a huele también a besito de la mujer que me agrada. Huele también a besito de la mujer que me agrada. La lluvia huele a sopao y huele a grupo de amigos. La lluvia huele a sopao y huele a grupo de amigos. Huele a perico ripiao y huele a noche contigo. Huele a perico ripiao y huele a noche contigo. Un arreglo espectacular. ¿Qué orquestación le hizo? Y eso era una capacidad que él tenía que pasa desapercibida ante el impacto de su presencia en un escenario. Y hablando de presencia, además de que era un hombre elegante, él mismo lo decía, que él tenía un qué sé yo y un no sé qué, también una presencia, y sobre esto habla Dionis. Nuestra cantante, exquisita cantante Maridalia Hernández, me dijo una vez, mira, yo tuve un show con Johnny Ventura en el Teatro Nacional, en donde él estaba detrás de una cortina, y había un momento en que yo me acercaba a la cortina, entonces Johnny, ese era el paso para Johnny salir al escenario. Dice, mira Fernández, cuando yo me acerqué a esa cortina, yo sentía esa cosa que venía de ahí atrás, como esa vibra, esa energía, porque dice, yo sentía algo que venía de ahí. Claro, Johnny Ventura. Y Johnny, eso se manifestó siempre. Y ese señor, de que entraba a un sitio, tú sentías la presencia de un ser como que era de otro planeta, como de otro mundo. Es su energía lo que irradiaba a Johnny, pero además su forma de ser. Y hablemos ahora del Johnny político. Me gustaría escuchar tu evaluación y recordar para el público que él estuvo presente cada vez que el pueblo lo necesitaba. En el 65 con la Guerra de Abril, en los 12 años de Balaguer, en 7 días con el pueblo con Mamá Tingó. Fue diputado, fue alcalde. En un momento dado, el PRD fue su espacio político, pasó al PLD, terminó, fue fundador de la Fuerza del Pueblo y lo vimos el año pasado protestando frente al Congreso Nacional, enfrentándose a las autoridades en aquel intento de modificar nuevamente la Constitución. ¿Cómo tú evalúas al Johnny político? Te voy a decir algo más. Durante los gobiernos de Balaguer, en la lucha por la libertad de los presos políticos, los artistas y comunicadores ocupaban iglesias para hacer oír su voz de protesta y su exigencia de que soltaran a los presos políticos. Y el que iba adelante era Johnny Ventura, siempre. En eso participaban Víctor, Sonia Silvestre, Wilfrido iba, todos los muchachos de, ¿cómo se llamaba este grupo? Bueno, Ramón Leonardo, en fin. Pero el que iba adelante era Johnny Ventura, siempre. Es decir, que no solamente estaba pendiente de su carrera, él no necesitaba más nada, pero él siempre estuvo en todas las luchas sociales. Cantó en 7 días con el pueblo también. Sí. Cuando él fue candidato por primera vez a alcalde de la ciudad, él me pidió mi colaboración y yo le dije que no, porque yo decía que a él no le convenía. Yo decía, tú eres de todos los dominicanos. ¿Para qué estuviste de acuerdo? ¿Para qué te vas a postular por un partido si a ti te quiere todo el mundo? ¿Qué va? Eso no le hizo ningún daño, realmente. Debo admitir que él sabía lo que estaba haciendo. Estaba por encima de todo. Sí. Hay una canción que es como un himno, Si volviera a nacer, que habla de que si existe la reencarnación, volviera a ser dominicano. ¿Cómo surge? Bueno, él siempre cerraba un gran evento que se hacía en Nueva York, que era la Semana del Merengue, que se hacía los 27 de febrero, creo que era en el Radio City Music Hall de Nueva York. Y aquello se reventaba de dominicanos y presentaban 6, 7, 8 orquestas dominicanas y siempre cerraba Johnny Ventura. Y
en esa ocasión, 2 días antes de ese evento, él me llamó por teléfono, todavía estaba en Miami, va el otro día a Nueva York, y me dijo que él quería que yo le hiciera un tema para estrenarlo 2 días después. ¿Y cuál era el afán? Que él me contó en esa oportunidad que él hablaba, siempre los dominicanos buscan a los artistas, los quieren saludar, etc. Y él se dio cuenta de que varios de los que iban a saludarlo hablaban con un tonito cubano o con un tonito puertorriqueño. Y a él le extrañó y le preguntó a sus anfitriones dominicanos que estaban con él allá qué era lo que pasaba. Y entonces le dijeron que había un periódico, creo que era un periódico latino que había en Nueva York, con una campaña contra los dominicanos. Él me dijo, yo quiero que tú me escribas para ese merengue una décima de pie forzado. Búscate una frase, y la expresión que usó fue esta, que le dé un trompón en el corazón a los dominicanos, para que hablen como dominicanos y se sientan orgullosos. Entonces, yo me asombré, digo, pero ¿cómo es que tú lo vas a estrenar mañana? ¿Y cuándo lo vas a ensayar? Pero eso no me parece posible. Dice, óyeme, yo me conozco la estructura de la décima, yo voy haciendo la música y tú, te llamo mañana a esta hora, eran como las 7 de la noche, para que me dicte la letra. Y yo me senté y lo escribí. Y el pie forzado que elegí fue, vuelvo a ser dominicano. Si yo nazco otra vez, vuelvo a ser dominicano. Yo digo en cada oración, si existe reencarnación, vuelvo a ser dominicano. ¿Cuál de los dos más creativos, tú y él? Porque tú también tenías reto, un plazo para producir. Realmente lo hice esa misma noche, pero él no me dijo el teléfono del hotel donde estaba y no existían los celulares cuando eso. Entonces, me llama como a las 2 de la mañana. Me despierto. Y hay una bulla y Johnny eufórico. Oye, lo que está pasando con el tema, lo que tú escribiste. Y se oían gritos. Y me dice, aquí está la gente sacando banderas, están llorando. Y él estaba más emocionado que la misma gente. Misión cumplida con el tema. Sí. Finalmente, Uchi, ¿cómo recordarlo? Con alegría. Eso fue lo que él nos dio a todos los dominicanos. Yo tengo una teoría que no es inventada, pero no hay tiempo para hablar de eso. El merengue ha formado el temperamento alegre del dominicano. Tiene una influencia enorme en eso. Otro día hablamos de eso. Pero dentro del merengue, Johnny Ventura. Entonces, a Johnny lo vamos a recordar con alegría. Todos estamos chocados todavía y lo estaremos por mucho tiempo por su partida. Pero es que Johnny es para siempre.